Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre una posición específica, con un nombre específico, que os va a hacer, por un lado, entender qué es lo que está pasando en vuestro negocio, por otro lado, saber por qué no estáis ganando el dinero que tenéis que ganar cuando estáis teniendo ingresos, y tercero, os va a mejorar todo el proceso completo interno de la empresa que vosotros, el fango, que a lo mejor vosotros no estáis metidos en el fango porque no tenéis por qué, o a lo mejor os estáis metiendo en el fango cuando tendríais que estar tomando simplemente decisiones. Esta posición de la que os voy a hablar, esta persona de la que os voy a hablar, por un lado, sirve para cualquier tipo de empresa, por supuesto sirve para vuestro restaurante, clarísimamente, y desde luego vale para cualquier otro tipo de empresas. Como sabéis, desde Averas Consultores no solo trabajamos para restaurantes, sino que además trabajamos para cualquier tipo de empresa. Y ahora os voy a poner varios ejemplos. Y esta persona es fundamental para entender qué es lo que está ocurriendo, pues es algo que habitualmente en la empresa nadie hace, nadie. Y si está encaminado o si está encomendado a varias personas dentro de la empresa, os voy a explicar por qué es muy importante que esa persona o ese puesto de trabajo sea un externo mejor que un interno, ¿vale? Bien, Diego, déjate de tonterías, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la contabilidad analítica de costes o el gestor analítico de costes o el gestor de contabilidad analítica, como lo queráis llamar, ¿vale? Al fin y al cabo, yo siempre lo he llamado la cuenta vieja, pero efectivamente, como se llama específicamente, y vamos a hablar las cosas por su nombre, es la contabilidad analítica. Y hoy os voy a explicar qué es la contabilidad analítica, cómo puede ayudaros en vuestro negocio, cómo puede ayudaros a entender qué es lo que está ocurriendo y por qué considero que es mucho mejor que una persona externa os haga un proceso de contabilidad analítica para explicaros qué está pasando y cuál es la herramienta clave y fundamental dentro de la persona que se quiere dedicar o que va a hacer ese tipo de contabilidad analítica. Antes que nada también daros las gracias por el apoyo que estáis dando al canal. Dentro de poco voy a daros las fechas de los cursos de formación que vamos a tener para el año que viene y seguramente hagamos alguna variación en los cursos o pongamos otro tipo de cursos no solamente de gestión económica de restaurante, sino que nos estamos planteando por un lado hacer un curso de Excel desde iniciado hasta avanzado para vinculado sí con la restauración, es decir, para que aprendáis Excel pero con ejemplos vinculados a la restauración y que de esa manera terminéis con Excel que además os puedan servir, además de haber aprendido todo el Excel que queráis o que necesitéis, por un lado. Y por otro, me gustaría empezar a hacer cursos no solo de gestión económica de restaurantes, sino de técnicas de iniciación empresarial. Es decir, oye, si yo quiero empezar una empresa, sea un restaurante o no, qué es lo que tengo que conocer, qué es lo que tengo que saber y cómo tengo que trabajar para que esa empresa tenga pues un sentido, un orden, un concierto, una jerarquía y que además funcione perfectamente bien sabiendo qué es lo que tenga que hacer y qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas dentro de la estructura de la empresa. ¿Bien? Muy bien. ¿Estáis listos? Vamos al lío. Como os decía, hoy vamos a hablar del concepto de contabilidad analítica. Claro, el nombre desde un primer momento ya lleva un poquito a error, porque la contabilidad analítica realmente no es una contabilidad. Quiero decir, no es la contabilidad que todo el mundo, todos vosotros entendéis de mi contable gestor que tengo fuera y que le llevo las facturas y ya está, que me presenta los impuestos y que de vez en cuando le pregunto qué tengo que hacer con no sé qué. No se trata de eso. Realmente la contabilidad analítica es una contabilidad que se hace solo y exclusivamente de manera interna en la empresa y para conocer cuáles son los problemas, las diferencias y las desviaciones que existen dentro de mi empresa. No se rige por la contabilidad oficial, para nada, no es una contabilidad al uso, no es una contabilidad externa que esté obligada a presentarse ni nada parecido, sino que para lo que me sirve es para tener control de los ingresos y los gastos y saber cuáles son las desviaciones y por qué. Y precisamente por eso es por lo que os decía que, primero, en muchas empresas esta persona no existe, este puesto no existe, sino que le damos este puesto a otro tipo de personas, ¿vale? ¿Por qué considero que es mucho mejor que vuestro gestor o vuestro analista de contabilidad analítica, aunque sea un poco, o vuestro gestor de contabilidad analítica sea un externo? Pues porque si, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que analizar es los ingresos, la procedencia de sus ingresos y su adecuación o no al presupuesto que tengamos, si resulta que quien tiene que encargarse de que los ingresos entren por la puerta es, por ejemplo, el director comercial, y ponemos al director comercial a vigilar que se consigan esos ingresos, cuando no se consigan, no sé si va a buscar una excusa o va a buscar una razón.
En muchos casos, por lo que yo veo, lo que nos encontramos es excusas. Y cuando yo hablo con comerciales o directores comerciales de las empresas, no restaurantes para los que trabajamos, resulta que siempre hay excusas. Es que no tenemos una lista de precios, es que no tenemos una base de datos, es que está la cosa muy mal en la calle, es que la crisis, es que siempre hay un es que, ¿no? Sí que es verdad que una de las cosas que debe hacer precisamente el gestor de la contabilidad analítica es eliminar excusas, ir eliminando excusas hasta que no tienen excusas, o eliminando problemas hasta que no queden problemas, para conocer perfectamente cuál es la razón por la que, por ejemplo, en este caso no se consiguen los ingresos, y precisamente por eso creo que tiene que ser una persona externa. Porque si, por ejemplo, nos hemos pasado en las compras de materia prima de nuestro negocio y le vamos a preguntar a nuestro encargado de compras, pues volvemos a lo mismo. Yo solo compro lo que me dicen, a mí me lo pasan y yo lo envío, lo filtro pero me dicen que es necesario, lo pregunto pero no me contestan. Mientras que una persona externa, un gestor de contabilidad analítica, que es externo, al no tener esas relaciones de confianza continua con la gente que hay interna en la empresa, tiene mayor capacidad para saber cuál es el problema y achacarlo a cualquier procedimiento, mejorar ese procedimiento para conseguir que se consigan los objetivos de la empresa. Eso es lo que hace un gestor de contabilidad analítica, ¿vale? La herramienta fundamental para el gestor de contabilidad analítica es el por qué. El preguntar por qué constantemente, el ser un preguntón y entender por qué se están haciendo las cosas como se hacen, por qué se han comprado las cosas como se han comprado, por qué no se ha conseguido llegar a los ingresos necesarios, por qué nos ha bajado el ticket medio, por qué vendemos este producto y no vendemos este otro, por qué se ha hecho este gasto, por qué hacemos tantas horas extras. Básicamente es un preguntón que se dedica a preguntarlo todo y a partir de ahí empiezan a salir una serie de circunstancias que hacen que esta persona, con la experiencia que tenemos, seamos capaces de analizar qué es lo que está pasando en la empresa, qué es lo que debemos de modificar, sin ningún tipo de acritud, sin ningún tipo de nada más que pensar en la empresa para mejorarla. Y eso es todas las cosas muy importantes. Cuando esto lo hace un gerente que normalmente no está preparado para esta circunstancia y que además está viviendo el día a día de la empresa, lo más normal es cuando, repito, es alguien interno, se encuentre con, es una palabra muy andaluza lo que voy a decir, con el coraje, ¿no? Es que me da coraje darle a este tío no sé qué, es que me da coraje porque no se porta bien, es que este no me hace caso y entonces le castigo, ¿no? Tienes que entender que la persona que entra externa, primero, que no tiene ningún tipo de vinculación de coraje con nadie, y segundo, que es que le tiene que dar un poco igual. Quiero decir, al final nosotros lo que hacemos es mirar por los procedimientos, entender las razones y las circunstancias que hacen que no se llegue a ese objetivo y conseguir que se llegue a ese objetivo, ¿vale? Es decir, nosotros lo que proporcionamos es un informe interno en el que evaluamos todos los ingresos con sus diferentes procedencias, no solamente en la consecución de esos ingresos con respecto a presupuesto o por qué no se han conseguido, sino que analizamos muchos más datos, como tickets medios, como establecimiento de precios, márgenes de explotación exactos, el precio correcto de cada uno de nuestros ingredientes. Todo eso de nuestros ingredientes. Estoy pensando en restauración, no solo para restauración. En todo eso es lo que nos encargamos en cuanto a los ingresos. La procedencia de esos ingresos, los objetivos conseguidos, las ventas de cada uno de los comerciales, la media que ha vendido cada uno de los comerciales con respecto a lo que nos cuestan. Hay muchísimas circunstancias que se analizan en los ingresos. Pero no es el encargado de conseguir los ingresos. Es decir, el gestor de la contabilidad analítica lo que te va a enseñar es los ingresos que se han obtenido, por qué se han obtenido esos, por qué se ha subido o bajado, por qué no se ha llegado al objetivo, pero no es el encargado de que de repente vendamos 3 veces más. Eso sí es del director comercial y seguramente del director de marketing o de la persona que lleve comercial o de la persona que lleve marketing. Pero no es exactamente una atribución específica, directa, asignada a esa persona. Esa persona lo que hace es mostrarte los datos, ¿no? Y eso es algo, por cierto, que a nosotros nos pasa habitualmente, ¿no? Y es que cuando nosotros mostramos los datos de restauración, por ejemplo, cada lunes que hacemos un informe a nuestros clientes, hay clientes que nos dicen, ya, pero es que no voy a ganar dinero este año con lo que tú me estás diciendo. Pues no, no vas a ganar dinero porque no estás haciendo esto, que es lo que tendrías que hacer. Tengo un cliente, por supuesto no voy a deciros ni un solo nombre, pero tengo un cliente que el otro día, a la vista de los resultados, me pidió una previsión, hicimos una previsión y no va a ganar dinero este año.
Y me dijo, bueno, es que no voy a ganar dinero. Y ya le contestamos, bueno, efectivamente no vas a ganar dinero porque llevamos meses diciéndote que tu margen de explotación no es correcto, que tienes que aumentar el precio, pero de momento no has considerado la necesidad de hacerlo, o no te has sabido hacerlo, o no has querido hacerlo, ¿vale? Perfecto. No soy yo el encargado de que entre dinero por la puerta. Sí de decirte que tu margen de explotación, la diferencia entre el coste y el precio de venta, no es lo suficientemente grande, con lo cual no podemos soportar los costes de estructura. Los costes de estructura están controlados y están reducidos, pero están muy altos porque necesitamos ingresar más. Ya no podemos tener menos personal, ya no podemos comprar mejor, los varios los hemos analizado constantemente y no podemos retirar ninguno, suministros hemos hecho todo lo posible para tener los mejores contratos de agua, luz y gas, pero no nos da para ganar dinero, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que nosotros no somos los encargados de que entre dinero por la puerta, sino de que todo ese dinero que entre por la puerta esté analizado en todos sus aspectos para saber cómo podemos conseguir una mayor rentabilidad para la empresa, ¿vale? Con lo cual analizamos los ingresos y también analizamos todos los gastos, es decir, analizamos los gastos, por qué se producen, cuál es el procedimiento que está haciendo que nos gastemos más, si estamos gastando más, cuál es la desviación que tenemos y cuál es su solución. Es decir, analizamos todos los gastos para saber qué es lo que está ocurriendo en la empresa y qué deberíamos de cambiar para conseguir una mayor rentabilidad de la empresa. Bien, ya sea en el coste de personal, ya sea en todos los costes, al final, en todo lo que es la cuenta de explotación, porque analizamos toda la contabilidad de la empresa, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que es muy difícil con una contabilidad normal de presentación de números, que además siempre suele ir con bastante retraso con respecto al día a día de la empresa, es muy difícil o prácticamente imposible llevar el control de una empresa. Con una contabilidad habitual que te da tu gestor, no puedes llevar el control de una empresa porque siempre llega tarde. Es para la presentación y para analizar un pasado, pero estás analizando un cadáver, algo que ya se ha muerto, algo que ya no se puede cambiar. El mes de septiembre ha terminado, chicos, ya no se puede cambiar, ¿vale? Lo que sí se puede cambiar es lo que está ocurriendo de octubre en adelante. Con respecto a la contabilidad analítica, lo que conseguimos es tener los datos lo más ajustados a la realidad posible a día de ayer, con lo cual sabemos lo que está ocurriendo, cuál es la desviación que se está produciendo en ese mismo momento y cuál es la solución inmediata para que no se produzca. ¿Me entendéis la diferencia? ¿Vale? Sobre todo porque no tenemos que tener una contabilidad basada en un plan general uniformado de contabilidad en absoluto. Nosotros lo analizamos, pero además sacamos nuestras propias conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, por eso es muy importante tener esa figura, porque al final nosotros somos los que nos metemos en el último detalle y preguntamos por qué a cada una de las cosas para conseguir saber qué es lo que está ocurriendo y contártelo a ti como propietario, además dándote la solución o las posibles soluciones para que tú selecciones cuál es la solución que debes de tomar y la tomes, y tomes la decisión, porque el que decides eres tú. Nosotros no decidimos dentro de la empresa, sino que te presentamos lo que está ocurriendo, ¿correcto? ¿Por qué os decía? Por eso precisamente os decía, perdón, que debe de ser una persona externa sin ningún tipo de vinculación y que pueda estudiarlo de manera global y que sea capaz de dar un paso hacia atrás y de mirar la empresa de una manera más alejada para poder tomar esa distancia suficiente como para que encontremos las desviaciones y encontremos las soluciones con la mayor brevedad posible. Con esto no estoy diciendo que vuestro gestor contable habitual no esté haciendo bien su trabajo, en absoluto. Él está haciendo el trabajo como lo puede hacer, que es al final a la velocidad en la que recibe vuestra información y la de 400 clientes más que viven en ese despacho, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ese es el trabajo al que nos dedicamos nosotros. Repito, no solamente en restauración, sino, por ejemplo, trabajamos con torneros fresadores, por ejemplo, que estamos analizando cómo es su trabajo para realizar piezas, por ejemplo, y cómo podemos hacer que sea más eficiente toda la empresa para que tenga una rentabilidad mayor. O, por ejemplo, con imprentas, que también estamos trabajando, o con carpinterías, que también estamos trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay negocios que tienen históricamente, estos negocios en los que estamos tienen un margen de beneficio muy pequeño. Os estoy hablando de gente que está entre un 4 y un 5% de los ingresos. Es su beneficio. En el momento que se equivocan en lo más mínimo, tienen pérdidas de rentabilidad o no están ganando lo suficiente, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que se dedica específicamente un gestor de contabilidad analítica. Y por eso os decía que es muy importante tener este tipo de perfiles cerca dentro de la empresa, contratados de manera externa, para que os puedan decir qué es lo que está ocurriendo. Porque conozco empresas, grandes empresas, con 8, 10, 12, 15 SLs que no saben si hacen una promoción inmobiliaria y están ganando dinero. No lo saben, porque no tienen nadie analizando perfectamente eso. Uno y dos,
Porque una de las cosas más complicadas que tenemos que hacer los gestores de contabilidad analítica es la imputación de costes. ¿Por qué es muy complicado? Claro, vosotros que estáis acostumbrados o que trabajáis en restauración sabéis que yo soy muy pesado con el tema del escandallo. ¿Por qué? Porque al final es una imputación de costes a cada uno de los platos y en nuestro caso es relativamente sencilla, porque nosotros el resto de los costes que no son la materia prima los imputamos a full cost por tasa. Es decir, nosotros lo que hacemos es que aplicamos un porcentaje a cada uno de los platos o un multiplicador que sabemos que cubre el porcentaje del resto de gastos y además cubrimos el margen que queremos tener, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, tenemos una administración central, por poneros un ejemplo de cómo funciona la imputación de coste, tenemos una administración central y luego tenemos 8 empresas diferentes que trabajan esos administradores para esas 8 empresas, el problema es cómo cargo esos gastos de esos administradores a las diferentes empresas, porque o bien tengo un contador que cada vez que van a trabajar para una empresa se cambian y empiezan a trabajar para la otra, y ahora para la otra, y ahora para la otra, cosa que no se va a ceñir en la realidad, porque al final nadie es tan exacto como estar cambiando constantemente, o lo hacemos por tasa, es decir, por aportación a los ingresos. Si hay una SL que consigue el 60% de los ingresos, pues llevará el 60% de los gastos. Eso tampoco es real y también lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Pues tampoco es real porque tú imagínate que esa que consigue el 60% de los ingresos solamente tiene 2 clientes o un solo cliente y hace una sola factura al mes. Realmente la administración no le está dando ningún tipo de problema o ningún tipo de tiempo. Desde luego no le va a ocupar el 60% del tiempo, ¿vale? Y luego el establecer cuáles son los costes de nuestros productos o los costes de producción, para establecer un precio correcto a cada uno de los productos o incluso para decidir qué productos tenemos que seguir haciendo y cuáles productos no debemos de seguir haciendo. Sé que este es un vídeo más dedicado a otras empresas que no son restaurantes, pero ojo, que nosotros también hacemos contabilidad analítica en la restauración. Es decir, nosotros somos un complemento a vuestro gestor contable para daros una información cada lunes de vuestra cuenta de explotación, de qué está pasando en el negocio, qué desviaciones se están produciendo y cuáles son las soluciones. Con lo cual hacemos lo mismo. La cuenta la vieja, pero al final es contabilidad analítica. Analizamos los costes, analizamos los ingresos, imputamos los gastos y a partir de ahí establecemos cuál es la rentabilidad y cómo podríamos hacer para que fuese una rentabilidad mayor a la que estáis recibiendo a día de hoy. Y eso es básicamente a lo que nos dedicamos en Averas Consultores, porque muchas veces me preguntáis, oye, ¿en qué consiste vuestro trabajo? ¿Qué es lo que hacéis? Eso como una rama de negocio principal, que es la contabilidad analítica. Sabéis que tenemos una gestoría contable también, en la que ya no nos caen más clientes y lo siento muchísimo porque llevamos muy poquitos, pero los llevamos muy bien. Y luego ya además tenemos toda la parte de formación y toda la parte de cursos de formación y de formación presencial, ¿vale? Y eso es a lo que hoy por hoy se dedica a Veras Consultores. Sí que es verdad que la pata más importante de la contabilidad analítica a día de hoy está basada en la restauración, pero también es verdad que, como os digo, estamos trabajando para diferentes fábricas y empresas más grandes. Casi todas nos estamos especializando en empresas familiares, pequeñas y medianas empresas familiares, a las que les hacemos este trabajo externo de analítica de costes o contabilidad analítica o contabilidad de costes o como lo queramos llamar, ¿vale? Básicamente les decimos qué está pasando, nos enteramos por qué está pasando, damos esa explicación a quien toma las decisiones, le proponemos varias soluciones y o bien de esas que proponemos o bien de otras que tiene la gerencia o la propiedad, entre ellas decidimos cuál es la mejor y la volvemos a medir. Y constantemente medimos cuál es esa rentabilidad para ir constantemente mejorando cada uno de los procesos, cada una de las imputaciones de costes, cada uno de los precios, cada uno de los márgenes de explotación, cada uno de los ratios, cada uno de los porcentajes, cada una de las ventas, cada una de las personas que trabajan en la empresa. Básicamente nos dedicamos a analizarlo absolutamente todo. Pero os quería hablar de la analítica de costes porque es muy importante para todas las empresas y en nuestro caso en restauración la analítica de costes parte de un escandallo para conocer el margen de explotación, de ahí además tenemos el ticket medio, además tenemos el REFPAS o el ingreso que obtenemos por cada sitio disponible y a partir de ahí además tenemos los porcentajes de coste de cada uno de los grupos de gasto, la imputación de esos costes cuando tenemos varios restaurantes, la ingeniería de menús para rentabilizar los platos
Y todo eso es lo que lo metemos en una coctelera, yo le doy a la cabeza con el equipo y decidimos cuáles son las desviaciones y cuáles son las soluciones, ¿vale? Perfecto, no me enrollo más. Quería hablaros un poquito de eso, de la analítica de costes, de cómo os puede ayudar, de que busquéis a alguien que os pueda analizar los datos, no tenemos por qué ser nosotros. Si queréis, estamos a vuestra disposición. Otra cosa, siempre consideráis que el tener un analista de costes o un contable, un gestor de contabilidad analítica es súper extra, mega caro, pero no es así. No es así. Ya os digo yo que, bueno, muchos de nuestros clientes lo saben, que la media de lo que cobramos a los clientes de restauración está en 250 euros al mes. Teniendo en cuenta que lo mínimo que conseguimos en la mayoría de los casos, porque primero analizamos vuestros números para saber si os podemos ayudar, y si no os podemos ayudar no entramos, pero para que os hagáis una idea, si lo mínimo que normalmente conseguimos es un 5% de los ingresos que tenéis, pues un restaurante que factura unos 30.000, pues multiplicar 30.000 por 12 son 36.000, por el 5% son 18.000 euros más de rentabilidad anual, bruta. Yo creo que por 250 euros al mes, que multiplicado por 12 son no sé cuánto, 3.000 y pico euros, pues bueno, al final creo que el equilibrio, la balanza está bastante equilibrada al hecho de que vosotros ganáis más dinero y que a nosotros prácticamente nos cobramos con lo que conseguís, porque al final somos gratis, porque como conseguís más rentabilidad, pues al final somos gratis, ¿vale? Nada, eso, me interesaba también lo del precio, no porque nos contratéis a nosotros, sino porque sepáis que no es caro y que desde luego con lo que podéis conseguir no es para nada caro, que busquéis buenos profesionales, que si un buen profesional os parece caro, no os podéis imaginar lo caro que os va a resultar trabajar con un profesional que no sea completo y que no sea profesional, con lo cual, nada, eso es lo que quería contar hoy, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, sé que es de un tema muy diferente, vamos a ver cómo lo veis, qué os parece, a lo mejor por habernos salido derecho de un poco de la restauración nos gusta, sería maravilloso que me pusierais un me gusta debajo y bueno, sobre todo el me gusta me da igual, también ayuda, pero me gustaría que me comentarais si este tipo de vídeos en los que hablamos un poquito más de empresa, de gestión de empresa y de analítica de otro tipo de cosas, os gusta o preferís que sigamos hablando específicamente de restauración, que tengo varios temas que no he tratado y tenía varias listas de vídeos, pero hoy, no sé, subiendo la escalera del despacho he dicho, vamos a hablar de esto, ¿vale? No me enrollo más, que está haciendo un vídeo súper larguísimo como siempre, que hablo muchísimo y luego me dicen que mucho hablar y que no voy al turrón. Que tengáis cuidado ahí fuera, que está la cosa regular, hemos dicho que no lo vamos a decir más, así que muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, gracias por estar siempre ahí, y nada, nos vemos más pronto que tarde, seguramente la semana que viene. ¡Chao!